Sí, la verdad que para analizar todo el discurso yo quiero, en primer lugar, eh, hacer un mensaje respetuoso a aquellos que son fieles, eh, que el milagro representa una actividad muy importante, una de las más importantes de la provincia, a toda esa población que no la pasa bien y el 15 de septiembre es una fecha importante, eh, darles mi mensaje de respeto hacia todos ellos. Ahora, a quienes tienen responsabilidades institucionales como quien dio el mensaje ayer, bueno, creo que pareciera que ideológico es todo menos el discurso que él pronuncia, ¿no? Eh, y lo veo como una intromisión de alguna manera eh, en, en los poderes ejecutivos y legislativos en torno a políticas públicas que tienen el fin de buscar soluciones a problemas concretos de la gente, ¿no? Y creo que no me sorprende el mensaje, la verdad. Sí creo y veo que estos discursos están cada vez más alejados de los problemas que tiene la gente. Creo que le hablan a jóvenes y personas que ya no existen. Eh, Creo que hoy la Iglesia como institución representada en Monseñor Carnielo es un discurso que no coincide con lo que le pasa a los jóvenes. Creo, y ya lo he dicho en otras situaciones que estamos viviendo en Salta, que la Iglesia debería tener una perspectiva más inclusiva de jóvenes que tienen otra identificación, otra identidad, eh, incluso mujeres que son cristianas, que están de acuerdo con un montón de cosas que él combate o dice combatir, eh, jóvenes que no se identifican con situaciones que él plantea, eh, esto de, bueno, las familias como única estructura el papá y la mamá, o sea, un discurso que ya quedó muy atrás, que hoy la sociedad y nuestro país ha avanzado en materia de derechos, que pareciera que uno está escuchando un discurso de hace 50 años. Entonces, yo creo que hoy la sociedad tiene problemas que la iglesia debería incorporar y creo que se niega porque, bueno, la iglesia es una institución con estructuras muy consolidadas que, bueno, es difícil, pareciera, de resolverlo, ¿no? Y creo que le hace mucho daño a muchos jóvenes que son cristianos, que van a la iglesia, y la verdad que estos discursos los aleja, porque los jóvenes que tienen otra identidad de género o aquellas familias que se han constituido con dos mamás o dos papás, o aquellas mamás que son madres solteras, o sea, ¿dónde queda ese sector de la sociedad para la iglesia? Entonces yo creo que el espíritu de un mensaje religioso debería ser más reflexivo, más inclusivo, más respetuoso de las diversidades, porque en la provincia tenemos una diversidad enorme y afortunadamente las leyes han permitido que esos sectores hoy se les garanticen derechos. Y la verdad que estos discursos van a contramano de esas conquistas sociales. Y quizá habría otros temas importantes que la Iglesia podría opinar o trabajar y no lo hace. Eh, si bien habló un poco, pero muy superficialmente, en torno a los abusos de niños y niñas, eso es una deuda que la Iglesia tiene y que no lo ha sabido resolver y que en muchos casos se lo niega y se lo tapa. Entonces, yo sé que el tema del aborto o el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema muy complejo, pero hoy es una ley que ha costado mucho, que ha sido fruto del debate del Congreso Nacional y hay que respetar. Es una ley que no obliga a nadie a hacer nada que no quiera, sino que es una herramienta para aquellas mujeres que ante una situación muy difícil deciden interrumpir su embarazo.
Digamos, nadie está contento, ni festeja, ni es una situación fácil. Ahora, ¿qué vamos a seguir generando que miles de mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo hagan de forma clandestina y mueran? ¿Eso queremos? Entonces, después la cuestión de la educación sexual, e incluso de la ley de identidad de género, en donde instituciones religiosas se niegan a abordar esos temas, que son temas que permitirían, por ejemplo, evitar embarazos de niñas y adolescentes. Entonces, me parece un discurso inoportuno en el marco de una festividad religiosa en donde se dice que hay que evitar la ideología, pero termina siendo un discurso político, y creo que hay que apostar en estos tiempos difíciles, que hoy estamos transitando días difíciles, apostar a que las instituciones y nuestra democracia se fortalezca, y estos discursos, bueno, atentan contra eso, y la verdad que hago un llamado a la institución a que recorra un poco los barrios y que conozca un poco la realidad de los jóvenes que hoy están viviendo situaciones complejas, y sería interesante que una institución tan importante acompañe esos cambios sociales y construya puentes. Yo creo que estos discursos lo que hace es alejarse de las bases sociales a las cuales se intenta hablar. Digamos, cuando reniega el tema de que los jóvenes tienen que animarse al matrimonio, los jóvenes están pensando en otras cosas. O sea, se han alejado en gran medida de instituciones porque son expulsivos estos discursos. ¿Qué joven se va a querer acercar cuando está viviendo otra situación? Entonces, yo creo que son tiempos en que la Iglesia debe reconocer que los cambios sociales están ahí, y bueno, abrir un poco más las puertas, ¿no?, a esa juventud que hoy tiene diversidad y hay que aceptarla. Y bueno, así que el tema del aborto, bueno, lo que pasó con la médica realmente fue muy triste, porque es una médica que está garantizando derechos. Nosotros nos hemos puesto a disposición de Miranda. No, nos pareció muy grave que se la detenga por garantizar la interrupción legal del embarazo. Y bueno, claramente las conquistas que hemos conseguido hay que seguir luchando para no perderlas. Bien, Gustavo, clarísimo. Vos sabés que justo mientras te escuchaba, leía parte del mensaje, porque también hace referencia a la Iglesia, y compartimos con vos plenamente que esto no es en contra de los creyentes ni en contra de la fe de miles de personas. Lo decimos permanentemente. Esto es en contra de errores institucionales, ¿no? De discursos que se instalan como antiderechos, se instalan justamente proporcionando lo que ellos mismos te piden que no hagas, ¿no? Es decir, que no segregues, que aceptes a los otros, que ames. Bueno, en definitiva, ellos con estos discursos lo único que hacen es interferir en la diferencia que tenemos todos socialmente. Es una sociedad constituida por grandes diferencias, por grupos diferentes. Y en este sentido, él, cuando hablaba del aborto y de volver a tener un diálogo, me imagino que es un diálogo legal para poder cambiar la ley del aborto, me imagino que se refería a eso. Él dice que nuestra sociedad tiene actualmente una mentalidad antinatalista que promueve políticas mundiales de salud reproductivas para un descenso demográfico. O sea, acá está hablando de teorías conspirativas. De alguna manera, las famosas teorías seguramente la escuchaste, ¿no? Junto con los antivacunas y otro tanto, esas conspiraciones que vienen supuestamente del extranjero para manejar el mundo y para que tenga esta gente un control de la natalidad. O sea, dar estos discursos también es muy peligroso, ¿no? Porque instala en la conciencia colectiva ciertas creencias
que no tienen un fundamento intelectual y real, con pruebas comprobables. Es como esos grupos que surgieron muchísimo, los terraplanistas, que existen, están, y que son capaces de discutir a un docente que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, instalar estos discursos son muy complejos, es de un tamaño, me parece a mí muy irresponsable. De esto me hago cargo, es una visión personal, pero me parece muy irresponsable instalar esto como para tratar de infundir temor en los jóvenes a abrirse al mundo, ¿no? A abrir la cabeza a ciertas realidades. Sí, yo creo que el discurso demuestra lo que está sucediendo, que cada vez los jóvenes se acercan más a instituciones como estas, porque los expulsan con estos discursos. Son discursos que fortalecen los estereotipos sociales con los cuales nosotros trabajamos para deconstruir, que tiene que ver con los roles que tiene cada uno en la sociedad, ¿no? El discurso es, bueno, las mujeres están hechas para reproducir, para ser madres, y los hombres para garantizar esa reproducción. Y la familia como institución es el hombre y la mujer, y no aceptan que una familia puede ser constituida de otra forma, ¿no? Nosotros trabajamos mucho para desarmar esos estereotipos, porque son estereotipos que terminan imponiendo un rol a las personas, y cuando esa persona no se identifica con ese estereotipo que socialmente se impone, sufren discriminación, sufren de manera personal. Nosotros, te digo, hemos estado, y estos discursos los refuerzan, hemos estado haciendo muchos talleres en las escuelas, hablando sobre qué es la normalidad y los estereotipos, y bueno, nosotros trabajamos mucho de que, o sea, hoy afortunadamente los derechos de la mujer se han conquistado mucho. Antes la mujer ni siquiera podía votar, no podía manejar, no podía acceder a ciertos trabajos. Bueno, en la niñez, cómo se van fortaleciendo, se instruyen esos estereotipos cuando se le regalan ciertos regalos a una nena y ciertos regalos a un varón. Y una nena en uno de los talleres decía, yo quiero jugar con autitos, y mi familia no me deja. Después otra nena decía, yo no quiero ser madre, le decía a su mamá. Y su mamá enojada diciéndole, ¿por qué no querés ser madre? Entonces, estamos en una etapa donde afortunadamente esos estereotipos se van reformulando. Hoy la ley de identidad de género tiene que ver con eso, con no tener que asignarle un rol, y dentro de ese rol una forma de vestir, una profesión, al sexo biológico que tiene una persona. Entonces estos discursos que atrasan, desde mi punto de vista, expulsan a esa sociedad que hoy tenemos. Digamos, Carnero le habla a una sociedad que ya no está. Y entonces, está bien, quizá el objetivo de quienes llevan adelante esta institución es mantener una parte de la sociedad que ellos quieren, digamos, pero no es lo masivo, no es lo popular. Entonces sería muy bueno que... Yo creo, Gustavo, no te decía que yo creo que la Iglesia debería un poco acompañar los tiempos, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo que, a ver, si uno lee el origen de esta religión, y de todas en realidad, va a contramano de lo que hoy se está diciendo, digamos, porque esto de estrecharle la mano al prójimo, de ser solidario, de ser comprensivo, no se aplica. Porque ¿qué le decimos al colectivo LGBT? ¿Qué le decimos a aquellas mamás que han decidido ser madres solteras? Nada, no, le cerramos la puerta. Claro. ¿Qué le decimos a los jóvenes que tienen otra identidad de género diferente a su sexo biológico? Nada, los negamos. Entonces, yo obviamente no lo comparto el discurso, tampoco obviamente no comparto de que se dé un mensaje a la política
o las instituciones tienen que cambiar las leyes. Y esto de, sí, no lo comparto, no me sorprende, insisto, y no quiero ofender a quienes son cristianos, que la verdad que el 15 de septiembre es una fecha muy importante para Salta. No quiero confundir eso, ¿no? Pero sí me parece que Carnielo tiene una responsabilidad y que sería interesante que conozca la realidad de un montón de salteños y salteñas que no la pasan bien producto de este tipo de discursos, que son discriminados, que son segregados, que no se les garantiza ciertos derechos. Entonces, no anteponer viejas estructuras ante la persona, o sea, pareciera que nos importa mucho más lo que es la estructura como pensamiento, como institución, a lo que vive la gente. Hoy la gente está viviendo otras realidades, y me parece que ese discurso que hoy se está dando es de hace un tiempo muy atrás. Totalmente, Gustavo. Aparte, ¿qué diría el Papa Francisco, no? Si lo escucha al arzobispo de Salta, porque realmente es un adelantado. Si el Papa Francisco, yo creo que si dependiera de él, hablando de la religión católica apostólica romana, hablando de la máxima autoridad para esta religión, para este dogma, que es el Vaticano y el Papa, ¿qué pensaría, no? Si estamos discriminando en vez de amar, en vez, por ejemplo, hace muy poquito veíamos, seguramente te enteraste, que van a eliminar ciertas exenciones impositivas sobre las propiedades que fueron donadas a la Iglesia Católica, o sea, levantando más polémica, sobre todo de los impuestos, ¿no? Propiedades que están subalquiladas al mismo tiempo y que por otro lado la Iglesia la adquirió como una donación, se la donó el Estado, se la donó a algún creyente, se la donó a alguien que quería dejarla a la Iglesia. Bueno, ¿la Iglesia qué hace con estas propiedades? Está bien, es dueña de hacer lo que quiera, pero digo, si vos estás de parte de ser, digamos, como el guía espiritual de determinado número de la población, tendrías que dar un poco el ejemplo. Es decir, solito ir y decir, no, vamos a pagar estos impuestos para que vaya a los pobres. Vamos a dejar de pedir los subsidios estatales para los colegios católicos, porque con la cuota que recibimos lo podemos pagar y lo podemos subsidiar. Podemos pagar nosotros a nuestros docentes. Habría que rever muchas cuestiones. Y además, sí, hablando de amor, esto ya es todo a nivel personal, ¿no? Ya es una percepción personal. Pero a ver, ¿por qué no pongo al servicio de los pobres, por ejemplo, de la gente sin techo, pongo una de estas propiedades, en vez de subalquilarla para que me dé un ingreso, la pongo al servicio de las personas sin techo? A ver, si soy tan amoroso y si sigo los lineamientos, por ejemplo, de la Iglesia Católica del Vaticano con el actual Papa Francisco, tendría que ser una persona un poco más amorosa, no meterme tanto en las cuestiones de política de Estado y tratar de involucrarme más con tanta miseria que dejó esta pandemia, por ejemplo, y ciertas políticas lamentables, ciertas políticas públicas que se vienen llevando adelante, que deja otro saldo más de pobres. Entonces, intervenir desde ese lugar, desde ese costado. Y tienen tanto para hacer. Sí, yo creo que se ha perdido de foco la posibilidad de ayudar a aquellos sectores más desprotegidos, más vulnerados, y creo que nosotros lo vivimos a diario. Creo que sí lo hemos hablado con ustedes. El caso de la Escuela Timoteo es una institución que recibe subsidio del Estado, y en donde se le está negando la posibilidad de los contenidos de la ESI, y se le está negando, si bien ahora lo han retirado del formulario, pero creo que hay que hacer un fuerte trabajo de lo que significa el respeto por las identidades de género. Creo que sí, no se termina de comprender de que a quienes debemos ayudar también es a aquellas personas que son diferentes a nosotros. O sea, no es una institución que solo tiene que ayudar al que ellos creen que debe ser
el humano, ¿no? La persona. Claro, Digamos, hoy las personas tienen libertad y tienen la posibilidad de elegir qué ser y cómo claro. ser, y no podemos negarle la atención por esa diferencia. Entonces, creo que hay que, así como yo siempre digo que hay que humanizar al Estado, creo que la religión como institución debe humanizarse un poco más, debe comprometerse con los cambios sociales y, y creo que colectivos tan castigados como el colectivo LGBT, sería muy, muy importante que la religión católica acompañe, porque viven situaciones de, de calle, de discriminación, de violencia, y yo no los veo indignarse con las situaciones que sufren. Y sería muy importante porque sin duda es una institución que la gente reconoce, y que cuando cada vez que vemos la procesión del milagro vemos la fidelidad que hay. Entonces sería importante que los mensajes que transmitan eh, sean más inclusivos, más respetuosos de las diversidades, que convocan a la gente a ser más solidarios, Mm. porque también un mensaje de solidaridad sería importante porque la gente se refleja en esos discursos y después actúa en consecuencia. Ujú. Entonces, si ese mensaje fuera más humano, más solidario, de estrecharle la mano al otro, sea su condición que sea, creo que bueno, ayudaría a que esta sociedad sea un poco mejor, ¿no? Y creo que entre todos tenemos que aportar un granito Ujú. a que eso ocurra.